La Contrahistoria. Un programa presentado y dirigido por Fernando Díaz Villanueva. Hace 67 años, el 27 de julio de 1953, se firmó en Panmunjom, una minúscula aldea del centro de Corea, el armisticio que ponía fin a las operaciones bélicas que habían dado comienzo 3 años antes, justo 3 años antes, en el mes de junio de 1950, cuando Corea del Norte invadió Corea del Sur. La guerra había tenido un año de máxima actividad, es decir, un año de auténtica guerra o de guerra propiamente dicha, y luego ya a partir de 1951 se estancó. Pero eso no la hizo menos mortífera, todo lo contrario. Tanto en el norte como en el sur de la península coreana se perpetraron infinidad de masacres sobre la población civil, cuyas víctimas mortales se estiman entre los 2 y los 3 millones, en un país que en aquel momento rondaba entre las dos Coreas aproximadamente unos 30 millones de habitantes. La guerra de Corea no se empleó armamento nuclear, pero sí toda la panoplia de armas modernas que se habían usado durante la Segunda Guerra Mundial. Incluso se incorporaron algunas nuevas que no habían tenido uso en la Segunda Guerra Mundial, como fue el caso del helicóptero, por ejemplo, que aparece por primera vez en la Guerra de Corea, o los aviones a reacción, que fueron ensayados de una manera muy marginal en la Segunda Guerra Mundial y que en la Guerra de Corea ya tuvieron una presencia muy activa. El ejército de Estados Unidos envió a Corea a Corea en general, porque la envió a Corea del Sur primero y luego ya subieron hacia el norte, envió un contingente muy numeroso de 325.000 hombres, pues que iban equipados de los ingenios bélicos más avanzados para la época, ya os los podéis imaginar. En el otro lado, los chinos, que fueron quienes ayudaron a los norcoreanos, pusieron sobre el terreno más de 1 millón de hombres en 3 años. La Unión Soviética también participó, aunque de un modo mucho más modesto, por miedo a una respuesta estadounidense, lógicamente a una respuesta nuclear estadounidense. Pero esta guerra, que comenzó con una invasión, no era una guerra como la de Japón, no fue exactamente como la de Japón. Estados Unidos intervino no para defender una ofensa hecha a los propios Estados Unidos, como había sido la guerra del Pacífico, que fue venganza. Fue porque se la habían declarado los propios japoneses bombardeando Pearl Harbor. En este caso, los norcoreanos no atacaron Estados Unidos, sino Corea del Sur. Así que Estados Unidos intervino liderando un combinado internacional de 22 países, incluida la propia Corea del Sur, que acudieron al llamado de la recién fundada Organización de las Naciones Unidas, de la ONU, que había nacido solo 5 años antes. La guerra mundial se percibía en aquel entonces muy cerca, y estaba muy cerca, solo 5 años vista, y se temía que el expansionismo chino, al igual que el expansionismo soviético, sucediese a los expansionismos japoneses y alemanes de los años 30. La guerra al final quedó en tablas después de estos 3 años y nunca llegó a concluir del todo. De hecho, no ha concluido todavía, porque tras el armisticio de Panmunjom del que os hablaba antes, tras esto no se firmó tratado de paz alguno, ni se ha firmado a día de hoy, estamos ya en el año 2020. Las dos Coreas siguen, por lo tanto, pues casi 7 décadas después, técnicamente en guerra. La frontera entre ambas, en torno al paralelo 38, no es exactamente el paralelo 38, la mayor parte de la frontera está un poquito por encima, pues eso mismo es lo que parece, un país o dos países que están todavía en guerra. Los dos ejércitos se encuentran a ambos lados de una zona desmilitarizada de 4 kilómetros de ancho y están en disposición de entrar en guerra en cualquier momento. La zona desmilitarizada, eso sí, ha permanecido más o menos tranquila durante los últimos 67 años. Digo más o menos porque no ha estado tranquila del todo. Pues bien, hoy en la contrahistoria vamos a ver la guerra de Corea, un conflicto no demasiado lejano, de hecho, desde el punto de vista histórico es bastante cercano a los años 50, pues casi ayer por la tarde, eso sí, muy localizado exclusivamente en Corea y que afortunadamente no escaló. Vamos, una reliquia de la Guerra Fría que aún no ha terminado.
mucha gente se pregunta por qué hay dos Coreas. No es, ojo, no lo digo por decir, a mí me lo ha preguntado un montón de gente, sobre todo gente joven. Pregunta, ¿cómo es eso que hay una Corea del Norte y una Corea del Sur? Eso siempre ha existido. Claro, ellos se lo traen a su país, que por lo general siempre suele ser España, y me preguntan, pues, ¿por qué no hay una España del Norte y una España del Sur? Bueno, pues es cierto que no es muy común hoy tener un país partido en dos. De hecho, solo hay uno en todo el mundo, que es Corea precisamente, pero hace 40 años no era tan anormal. Es decir, ha pasado ya mucho tiempo desde la Segunda Guerra Mundial y estas cosas al final se olvidan. Por lo tanto, pues un chico de 18, de 20 años no termina de entender muy bien por qué hay dos Coreas. Bien, pues hay dos Coreas por la misma razón que en tiempos hubo dos Alemanias, aunque ahí no era la del norte y la del sur, sino la del este y la del oeste. Hubo dos Vietnams, ahí sí que fueron del norte y del sur, y hubo dos Berlines, Berlín Este y Berlín Oeste. La Segunda Guerra Mundial, al terminar en 1945, dejó dos bloques enfrentados, dos bloques que habían formados, capitaneados, mejor dicho, uno por Estados Unidos, el otro por la Unión Soviética, que habían sido aliados durante la guerra, aliados en uno de los teatros de operaciones, en el europeo, pero no en el del Pacífico. Ambos habían combatido hombro con hombro contra los nazis, pero en 1946, cuando habían pasado pues solo un año, diría casi que unos meses, ya se habían reunido en Potsdam, habían hecho lo que tenían que hacer en Europa, y a partir del 46 el que destapó la liebre no fue ni estadounidense, ni francés, ni ruso, fue un británico llamado Winston Churchill, que en una conferencia en una universidad estadounidense advirtió que estaba cayendo, que había caído ya, esto fue en el año 46, que había caído un telón de acero que recorría Europa de norte a sur, que iba exactamente desde Stettin, que está en el Mar Báltico, es una ciudad polaca que pasó, que era una ciudad alemana que pasó a manos polacas después de la Segunda Guerra Mundial, hasta Trieste. Es una ciudad italiana pegada a la frontera hoy de Eslovenia, pero que en aquel entonces era Yugoslavia. Bien, pues esto era lo que denunciaba Churchill y la verdad es que tenía razón. Lo denunció, ya digo, tan pronto como en el año 1946. En el oeste se conformaron países democráticos o se recuperaron las instituciones de antes de la guerra, el caso de Francia, Holanda, Bélgica, Dinamarca, Noruega, en fin, lo que había sido la Europa invadida. La propia Italia recuperó la democracia después del periodo fascista y coincidían en todos los casos que habían sido países liberados por los Estados Unidos y el Reino Unido, es decir, por los aliados occidentales. Habían sido liberados del dominio nazi, quiero decir. En el este lo que apareció, esto fue algo más lento, fue un proceso que se demoró 2 o 3 años, apareció un rosario de repúblicas populares apadrinadas por la URSS. En este caso tenemos como elemento común que todas estas repúblicas, con una excepción, lo que hoy es la República Checa, que fue liberada por los estadounidenses pero terminó cayendo en el lado oriental, en el bloque del este, el resto habían sido liberadas de los nazis por parte del Ejército Rojo. No sé, prácticamente todos los países, Polonia, Hungría, Rumanía, Bulgaria, la propia Yugoslavia también, aunque ahí había habido un movimiento interno de liberación, los partisanos yugoslavos que fueron en definitiva los que terminaron haciéndose con el poder. Eso sí, constituyendo una república popular que al principio era afín a la URSS y luego ya no lo fue tanto. Bien, pues entre medias de esta Europa dividida quedó Alemania y sus zonas de ocupación, que eran 4. Las zonas ocupadas por estadounidenses, británicos y franceses primero se dio la bizona, luego la trizona y terminaron constituyendo, 4 años después del final del conflicto, en 1949, terminaron constituyendo lo que dio en llamarse República Federal de Alemania. La zona soviética se transformó poco después del nacimiento de la República Federal de Alemania en la República Democrática de Alemania. De ahí que hasta 1990 se hablase de las dos Alemanias, o por sus iniciales se decía la RFA y la RDA. Cuando yo era estudiante, en los años 80, recuerdo que el primer mapa de estudiante, evidentemente, de la enseñanza básica, recuerdo el primer mapa de Europa que vi, aparecía perfectamente, ponían las iniciales, nada más, RDA a un lado y RFA al otro. Luego ya en 1990 me pilló a mí haciendo el bachillerato, es cuando Alemania quedó reunificada. Berlín, que era la antigua capital del Reich y la antigua capital de Alemania, que se encontraba dentro de la zona soviética, también fue dividida en 4 sectores, por supuesto. Su parte este se convirtió en la capital de la RDA, de la República Democrática Alemana, esta república popular nacida en el lado ruso, el lado soviético,
y la parte oeste se integró en la República Federal de Alemania como una ciudad autónoma. No pasó a ser la capital de la República Federal de Alemania, sino que de ese estado la capital era Bonn. Fue Bonn pues hasta el año 1990, cuando se produjo la reunificación y ya de la nueva Alemania volvió Berlín a ser su capital. En Europa, como vemos, la división resultó más o menos sencilla. Esto no estuvo exenta, evidentemente, de muchos problemas, sobre todo en el lado oriental, donde los partidos comunistas se hicieron con el poder de muy malas maneras y con muy malos modos, pero bueno, eso fue una cosa relativamente rápida y ya digo sencilla. Había dos ejércitos, por un lado estaba el soviético, por otro lado las fuerzas de ocupación occidentales, y más o menos en líneas así muy generales, el occidente del continente recuperó la democracia y la parte oriental del continente no. Pasaron a ser países satélites de la URSS. En el otro gran teatro de operaciones, el del Pacífico, no había mucho que dividir, porque allí la guerra la había librado Estados Unidos prácticamente en solitario. Bien, es cierto que los británicos habían contribuido en la medida de sus posibilidades en el teatro del Pacífico, pero sus posibilidades eran muy pocas, entre otras razones porque tenían que defender su propia isla, tuvieron que defenderla, sobre todo al principio de la guerra. Es cierto que los australianos, que en aquel entonces todavía formaban de aquella manera parte de los neozelandeses, parte del Imperio Británico, participaron del lado de los estadounidenses, pero vamos, el teatro del Pacífico fue una guerra de Estados Unidos contra Japón. Así, en líneas, si miramos la cantidad de muertos y de soldados en combate, vemos que prácticamente todos fueron o japoneses o estadounidenses. La Unión Soviética y Japón no estuvieron en guerra hasta el final. Esperamos hasta el final, hasta unos pocos días antes de la rendición japonesa. Stalin no quiso declarar la guerra al Japón porque no quería abrirse un nuevo frente. Es decir, por un lado estaba luchando contra los alemanes y sabía que si declaró la guerra al Japón, pues los japoneses podían atacarle desde Manchuria, que en aquel momento estaba invadida por japoneses. Bueno, llevaba muchos años ya invadida por los japoneses. Los japoneses, por su parte, tampoco querían declarar la guerra a la URSS por idéntica razón. Tenían bastante ya con luchar contra los estadounidenses en el Pacífico como para abrirse un nuevo frente en Asia o en las mismas islas de Japón. No olvidemos que Vladivostok es una ciudad rusa que está en el mar del Japón, literalmente, no muy lejana, en línea recta por lo menos, de las principales islas de Japón. Por lo tanto, se mantuvieron ahí. Eran dos países, evidentemente, que no tenían una muy buena relación porque estaban en Japón era parte del eje y la Unión Soviética de los aliados, pero no estuvieron en guerra hasta creo que fueron 3 días antes. Esto evidentemente para los soviéticos tuvo una consecuencia, y es que no les permitió internarse en el Pacífico. Pero sí, cuando ya declararon al final la guerra, 3 días antes, creo que fue 3 días antes de la que arrojasen los estadounidenses la bomba sobre Hiroshima, es decir, una semana antes de la rendición. Y claro, al entrar tan tarde y poder combatir con los japoneses, pues apenas unos días, no les dio tiempo a expandirse demasiado. Les dio tiempo, eso sí, a penetrar en la península de Corea, en Manchuria, por supuesto, y en la península de Corea, que hasta ese momento, era una colonia japonesa, y ocuparon la parte norte de la península de Corea. Esa maniobra permitía estar bien, fue una maniobra bastante rápida, todo hay que decirlo, hecha en apenas unos días y con ya los japoneses huyendo en todos los frentes, eso permitió que Stalin participase del festín de los vencedores. Eso por un lado. Y por otro, obligaba a Estados Unidos a considerarles parte beligerante en el teatro del Pacífico, reconociéndoles al menos una zona de ocupación. Una zona de ocupación en Corea del Norte, la que ellos mismos habían ocupado en esos días previos a la rendición de Japón. La otra parte, la parte sur de Corea, la ocuparían los propios estadounidenses. Se fijó la frontera entre las dos partes hasta que llegasen a un acuerdo para ver lo que hacían con Corea, que no lo sabían muy bien en aquel momento. En 1945 llegaron al acuerdo que las tropas soviéticas se quedarían al norte del paralelo 38, y se me ha colado lo del año 45, mientras que las tropas estadounidenses se quedarían al sur del paralelo 38. Esto del paralelo 38 pues parece una tontería, que si preguntásemos por dónde pasa el paralelo 38 en España, pues mucha gente no sabría ni exactamente por dónde. Bueno, yo os lo digo, en España pasa por Sierra Morena aproximadamente el paralelo 38, y si siguiésemos por el Mediterráneo, pues llegaríamos al sur de Italia, a Sicilia, más o menos está en el paralelo 38, Grecia, eso para
que nos hagamos una idea de por dónde anda el paralelo 38 si nos lo traemos a estas longitudes. En el caso de América, pues tendríamos que irnos al sur de Washington, las Carolinas, más o menos, el norte de California, o el centro de California exactamente, estaría por el paralelo 38. Bueno, pues el paralelo 38 parte la península de Corea en dos, de ahí que cortaron literalmente por lo sano, fue algo muy salomónico. La mitad norte se quedaban los soviéticos y en la mitad sur se quedaban los estadounidenses hasta, como os decía antes, pues decidir lo que hacían con aquella tierra que era bastante pobre, la Corea del año 45, dejada de la mano de Dios y que había sido gobernada como una colonia por los japoneses durante varias décadas. Pero si en Corea había terminado la guerra, que terminó tan pronto como los japoneses se rindieron y lo ocuparon tanto soviéticos como estadounidenses, en la vecina China, el final de la Segunda Guerra Mundial no supuso el fin de la guerra, porque se reinició una guerra que ellos ya traían, la Guerra Civil China, que básicamente se empezó de nuevo. Los chinos de los dos bandos que habían empezado una guerra en 1927, como vemos, muchos años antes de comenzar la Segunda Guerra Mundial, la interrumpieron en el 36 con la invasión japonesa y se pusieron de acuerdo para luchar contra los japoneses y luego ya en el 46 empezaron a pelearse de nuevo. La guerra había dos bandos, uno lo dirigían los comunistas de Mao Zedong y el otro el gobierno del Kuomintang de Chiang Kai-shek. Bueno, la guerra civil en China duró otros 4 años, hasta el año 1949, y en ese momento los comunistas ganaron esa guerra y fundaron la República Popular China, acaudillada por Mao Zedong. La República Popular China sigue existiendo, siguen teniendo la misma bandera, oficialmente el mismo ideario, aunque la República Popular China de los años 50 y la de nuestros días, por lo menos desde el punto de vista económico, es distinta. Eso sí, desde el punto de vista político, es una dictadura del mismo corte. Bien, todo esto de que sucedió a finales de los años 40 tuvo un impacto directo en Corea, porque sucedió en China, que está justo al lado, y además es un país mucho más grande. Corea es, si lo comparamos con China, y a poco que miremos el mapa, de lo primero que nos damos cuenta, que advertimos, es que es una península realmente pequeña. Está proyectada sobre el mar del Japón y el mar Amarillo, le queda a un lado Corea traza una línea más o menos norte-sur, pues a la derecha, es decir, al oeste le queda el mar del Japón y al este le queda el mar Amarillo. No, es exactamente al contrario. Al este le queda el mar del Japón y al oeste el mar Amarillo. Ahora que me ha aparecido el mapa en la cabeza. Bueno, la cuestión, que está proyectada, casi es un puente de tierra que va desde el continente asiático hasta las islas de Japón. En la URSS consideraban a todo esto hacer una frontera con China gigantesca, bastante larga, e incluso con la propia URSS. Pero eso sí, la frontera entre Corea y la URSS es muy pequeñita. Bien, en la URSS consideraban que la presencia de Estados Unidos en la península coreana simplemente sobraba, que no tenía mucho sentido. El comunismo se había expandido por el continente, habían conseguido quedarse con China y por lo tanto, pues Corea no tenía por qué ser una excepción, un lugar tan pequeño. No veían el sentido que Estados Unidos permaneciese allí cuando ya controlaba Japón y controlaba todo el Océano Pacífico y controlaban también Taiwán, que era el último reducto que había quedado de la antigua República de China, es decir, la de Chiang Kai-shek. Así que lo primero que hicieron los soviéticos y por supuesto los chinos fue patrocinar una guerrilla en el sur, es decir, en la zona de ocupación estadounidense, que provocase un levantamiento popular a favor de los comunistas. Es decir, que el comunismo llegase a Corea del Sur de manera natural, sin necesidad de tropas soviéticas. Eso se había demostrado algo bastante difícil. No había sucedido en ninguna parte de Europa Occidental. El comunismo exclusivamente se consiguió imponer, con la excepción de Cuba. En el resto del mundo nada más se conseguía imponer generalmente mediante golpes de Estado, y sobre todo cuando había tropas soviéticas en el lugar. Entonces era bastante más sencillo hacer la revolución. En el caso de Corea del Norte no había habido problema. Había un gobierno dirigido por Kim Il-sung, un antiguo partisano antijaponés, que era comunista, y por lo tanto pues los soviéticos le confirmaron en el puesto. En el sur no, en el sur había un gobierno que era dictatorial también, por cierto, pero que era de
simpatías pro-estadounidenses. De hecho, el presidente había pasado buena parte de su vida en los Estados Unidos y hablaba muy bien inglés. Había vivido en Hawái y en otras partes de Estados Unidos. Bien, como no había tropas soviéticas allí para imponer un nuevo gobierno, pues lo intentaron mediante las guerrillas. Un poco lo que habían intentado hacer en Europa con huelgas, en Italia o en Francia a lo largo del año 46 y 47, pero no lo consiguieron. Bueno, la cuestión es que el gobierno surcoreano, que contaba con el apoyo de Estados Unidos, se defendió de una manera más o menos eficaz y fue eliminando entre 1948 y 1949, una tras otra, todas las guerrillas, todos los focos guerrilleros. Ya digo, esto sucedió poco antes de la irrupción del estallido de la guerra en el año 50. Pero bueno, este último año sucedieron dos cosas que alteraron el equilibrio en la zona. Por un lado, como os decía antes, los comunistas de Mao Zedong se hicieron con la China continental, y eso cambiaba bastante las cosas. Lo que suceda en China influye muchísimo en Corea desde siempre. No, esto no es una cosa de ahora. Eso por un lado. Luego, por otro, en agosto de 1949, los soviéticos detonaron su primera bomba nuclear. Esto es una noticia, o fue en aquel momento una noticia de muchísimo impacto, y algo más que impacto nuclear. Eso significaba que soviéticos y estadounidenses ya estaban igualados, estaban a la par. Eliminaba de un plumazo la ventaja estratégica que Estados Unidos había tenido desde 1945, dando de este modo alas al Kremlin para endurecer su política exterior. Entre 1945 y 1949, el único país del mundo que contaba con armamento nuclear eran los Estados Unidos. El armamento nuclear es el armamento definitivo. Si no se tienen bombas nucleares y tu enemigo las tiene, es una guerra que la has perdido de antemano. Esa es la razón, en definitiva, por la que en algunos lugares del mundo, como por ejemplo el subcontinente indio, tanto la India como Pakistán se empeñaron desde el principio en tener armas nucleares para garantizar que ninguno de los dos países pues invadiese al otro o consiguiese ganarle en una guerra. Algo similar, por ejemplo, pasó en Oriente Medio con Israel. Los israelíes, un estado que acababa de nacer en 1948, muy pronto vieron que la única manera que tenían de asegurarse la supervivencia era desarrollar la bomba nuclear, cosa que hicieron. Nunca lo han reconocido oficialmente, pero se estima que tienen unas cuantas cabezas nucleares que en el caso de que sus vecinos les ataquen, pues pueden dispararlas, pueden arrojarlas sobre sus vecinos. Que los israelíes teman por sus vecinos tiene cierta razón de ser, teniendo en cuenta que les han invadido en 3 ocasiones, así que para ellos las armas nucleares son fundamentales. Sin ellas, el Estado de Israel probablemente no existiría hoy. En el caso a nivel global, en el caso de la Unión Soviética, sabían que tenían que desarrollarla lo antes posible, porque si no, tendrían que obedecer lo que dijese Estados Unidos, en tanto en cuanto disponía un arma para la que ellos no tenían contramedida. Esa es la razón por la cual esta detonación de la primera bomba nuclear soviética tuvo tanta importancia. En Europa, poco se podía hacer sin provocar una guerra con Occidente a la hora de expandirse. Es decir, todo lo que había podido crecer la Unión Soviética por el continente europeo ya lo había hecho en 1949. Ya se había apoderado de todas las repúblicas del este, al este del telón de acero, allá donde había presencia de soldados soviéticos, pero se habían dado cuenta que implantar el comunismo en Francia o en el Reino Unido o en Italia era bastante más complicado. Como os he dicho antes, los comunistas italianos o franceses no habían conseguido hacerse con el poder, a pesar de, especialmente los italianos, de la cantidad de carne que habían puesto sobre el asador. Luego habían tenido un problema en Berlín, un fiasco en Berlín, el bloqueo de Berlín del año 48, que había salido muy malamente para los intereses soviéticos. Así que a Stalin en aquel momento solo le quedaba expandirse en Oriente, poniendo fin a aquel pequeño estado coreano que los estadounidenses habían creado pues un año antes en su parte de Corea. La Corea de aquel entonces, tanto la del norte como la del sur, era un país, hoy nos puede sorprender porque Corea es uno de los países más industrializados y más ricos del mundo, pero en aquel entonces os aseguro que no lo era. Un país rural, muy castigado por la invasión japonesa, y bueno, que en aquel momento tenía solo 20 millones de habitantes. En fin, así de primeras parecía un asunto sencillo. Estados Unidos
no se metería en una guerra por algo tan insignificante como la península de Corea, como Corea del Sur. Esto fue un poco el cálculo que debió hacer Stalin en aquel momento. Así que en aquel año de 1950 dio el visto bueno el dictador soviético a la invasión de Corea del Sur, que él se la había pedido Kim Il-sung, es decir, el dictador de Corea del Norte. No la llevarían a cabo, eso sí, los soviéticos. Eso hubiera sido demasiado obvio y daría lugar a la guerra con los estadounidenses, cosa que tampoco le interesaba demasiado a Stalin. Lo harían los propios norcoreanos. Lo harían además con la bandera patriótica de por medio. La península había quedado dividida y por lo tanto pues era su derecho quererla reunificar. El gobierno norcoreano, como ya os he dicho, presidido por un antiguo partisano, por este hombre, Kim Il-sung. Kim Il-sung es, para que os hagáis una idea, es el abuelo del actual Kim Jong-un, que este gordito, que tanta guerra da. Guerra todavía en el sentido figurado, esperemos que nunca la dé en el sentido real, pero que sale tanto por televisión. Bueno, la idea que tenían Kim Il-sung y Stalin era que sería una operación muy rápida. Aprovechando que Corea es pequeñita, la península de Corea es realmente pequeña. Tiene solo 225.000 kilómetros cuadrados. Eso así aproximadamente es una tercera parte de la superficie de la península ibérica. Corea del Sur, de hecho, el actual estado de Corea del Sur solo tiene 100.000 kilómetros cuadrados. Aproximadamente, más o menos, el tamaño de Portugal. Aproximadamente, Portugal es un poquito más pequeño, pero no mucho más pequeño. Bien, los norcoreanos de Kim Il-sung, armados y entrenados por soviéticos y por chinos, harían el trabajo bastante rápido, o al menos se les antojaba a ellos así, ocuparían toda la península y lo presentarían al mundo como un hecho consumado. Es bueno, sí, hemos reunificado Corea. Como aquí no había mucha voluntad ni por un lado ni por el otro, pues al final hemos tenido que ser los norcoreanos los que unifiquemos este país, que es el nuestro y que queremos que tenga pues un mismo presidente. Estados Unidos protestaría, obviamente, seguramente lo haría también el Reino Unido, lo haría Francia, lo harían los países en la ONU, etc. Pero bueno, no se metería en guerra nadie por 100.000 kilómetros cuadrados, en un lugar remoto, tan pobre. En fin, no lo habían hecho por China unos años antes, el país más poblado del mundo, así que nada invitaba a pensar que lo harían por Corea, un lugar tan dejado de la mano de Dios. Luego, Estados Unidos tampoco le prestaba demasiada atención a Corea. Corea del Sur, quiero decir, a su parte, digamos, entre comillas. En el momento de la invasión solo había 200 soldados estadounidenses en Corea del Sur, destacados en Corea del Sur, 200 militares. Que además Corea del Sur tenía un ejército muy pequeño y muy mal equipado. Era un ejército, por ejemplo, que carecía de carros de combate. Estamos hablando en 1950, no en 1914. Bueno, es que en el año 14 todavía no se habían inventado, pero bueno, no tenía carros de combate. Se los habían pedido a Estados Unidos, pero se los negaron. No creyeron que hubiese peligro alguno y que tampoco hacía demasiada falta. Luego la Fuerza Aérea de Corea del Sur, por ejemplo, en aquel momento era minúscula. Solo tenían 20 aviones antiguos y que ni siquiera servían para bombardear. Eran aviones de entrenamiento. Corea del Sur era, como vemos en aquel momento, al empezar el año 50, era algo así como una fruta madura, lista para que la recogiese Stalin. Y eso es lo que hizo, no Stalin, pero sí su peón, que era Kim Il-sung, el día 25 de junio de 1950, cuando el ejército norcoreano cruzó el paralelo 38. Dos días más tarde, el gobierno surcoreano, presidido por un tipo llamado Syngman Rhee, un surcoreano que, como os decía antes, había vivido en Estados Unidos bastante tiempo, era, de nuevo, lo mismo que Kim Il-sung era un peón de Moscú, pues Syngman Rhee era un peón de Washington, y que, bueno, los estadounidenses habían colocado ahí como presidente en el año 1945. Syngman Rhee fue un presidente pésimo, un presidente dictatorial y además muy corrupto. Bien, pues viendo que se le echaban encima, los norcoreanos abandonó Seúl, pues tan pronto como, ya digo, 2 días más tarde. Si la invasión se produjo el día 25 de junio, pues el día 27 estaba abandonando Seúl junto a todo el gobierno. Seúl estaba, y sigue estando, muy cerquita de la frontera. Y acto seguido, después de abandonar la capital, abandonar Seúl y tomar rumbo sur, pidió automáticamente ayuda a Estados Unidos, poniendo de este modo a Truman en un aprieto. Le puso una patata caliente en las manos. Estados Unidos no solo no estaba interesado en Corea, que a la vista está, ya os he explicado por qué no lo estaba.
Cuando se tienen en un país supuestamente estratégico, que no lo era en absoluto, o no lo consideraba Estados Unidos por lo menos estratégico, solo 200 militares, es que no te importa mucho. Y luego era además un país pobre y difícil de defender, rodeado como estaba de países comunistas, tanto la Unión Soviética como China. Y luego Estados Unidos no estaba preparado para una guerra en aquel momento. Habían terminado la mundial en 1950, la desmovilización había tenido lugar entre 1945 y 1946 y el ejército estadounidense en aquel momento se estaba readaptando a la nueva situación. No tenían previsto, ni tenían las ganas, ni el presupuesto, ni nada de empezar una guerra, y menos una guerra tan ambiciosa y tan cara como la que se les iba a presentar en Corea. Pero claro, también era cierto que Corea se encontraba, y se sigue encontrando muy cerca de Japón, que Japón sí era estratégico para los Estados Unidos. Japón estaba recién derrotado. Lo último que podían ni siquiera pensar era que Japón cayese, por ejemplo, en manos comunistas, en manos de que un gobierno japonés títere de Pekín o de Moscú se hiciese con el Japón. Eso volvería a ser una amenaza para los Estados Unidos en el Pacífico. La isla japonesa de Tsushima, por ejemplo, que está entre Japón y Corea, está solo a 50 kilómetros de las costas coreanas, de la ciudad coreana de Busan. De hecho, hay un mirador allí que se puede ver desde esta isla japonesa, se pueden ver de lejos los días claros, se pueden ver la Corea. La gente, los turistas van hasta allí para mirarlo con prismáticos. Y la isla principal del Japón, donde están sus principales ciudades, como la propia Tokio, la isla de Honshu, está a solo 170 kilómetros de las costas coreanas. Caray, era un riesgo innecesario ponerse tan a tiro de los soviéticos. Vamos, que no les quedaba otra que intervenir. Más aún después de la humillación en China, en 1949, donde la derrota de Chiang Kai-shek y su retiro de Taiwán se había visto pues poco menos que como una tragedia en Washington. China no era un país pequeño. Era en aquel entonces, lo sigue siendo, pero lo era ya el país más poblado del mundo con diferencia. Vale, era pobre, pero tenía mucha importancia. Pero claro, tampoco podía entrar en Corea con su ejército así por las buenas. La URSS, de hecho, no lo había hecho. China tampoco. Habían sido los coreanos del norte que le habían declarado la guerra a los coreanos del sur. Era una guerra civil. Luego Truman no podía enviar allí, no había habido declaración de guerra ninguna a los Estados Unidos. Así que necesitaba una buena coartada. Y esa fue la que le dio el Consejo de Seguridad de la ONU, que el mismo día 25 de junio, el día de la invasión, condenó enérgicamente lo que acababa de hacer Kim Il-sung. Vino a decir que eso era intolerable y que las fronteras se tenían que respetar. A pesar de que era una frontera un tanto peculiar, está el paralelo 38, era digamos una frontera temporal, como os decía antes, en espera de a ver lo que hacían con Corea. En el Consejo de Seguridad estaban y siguen estando, eso no ha cambiado, los 4 aliados vencedores de la Segunda Guerra Mundial más China. Así que os preguntaréis por qué la URSS no vetó esa resolución, o la propia China no vetó esa resolución, esta resolución de condenar enérgicamente la invasión. Bueno, pues no lo hizo porque no estaba presente en la reunión. Stalin se había enfadado porque el puesto de China lo retenía Chiang Kai-shek, a pesar de que la guerra civil la había ganado Mao Zedong. Pero la República China no había desaparecido del todo, sobrevivía en Taiwán. Así que los aliados occidentales no vieron la necesidad, hubiera sido un error en aquel momento, lo veían como un error absoluto, entregar un puesto en el Consejo de Seguridad de la ONU, un puesto más a los comunistas. Pero estamos ya en plena Guerra Fría. Es decir, de pasar el puesto al gobierno de la República Popular, que en aquel momento ya era un satélite de Moscú. Esa es la razón por la que la República Popular China todavía no tenía puesto en la ONU y lo tenía la República de China. Y por la que en aquella reunión del Consejo de Seguridad en la que faltaba la URSS, la República de China condenó enérgicamente, también más enérgicamente que ninguno de los otros miembros, condenó la invasión de Kim Il-sung. Hoy os preguntaréis que por qué está la República Popular China en el Consejo de Seguridad. Pues está porque en el año 1971, es decir, 21 años después, Estados Unidos cambió de opinión.
y aceptó que Pekín se hiciese con su silla. Pero bueno, no nos entretengamos, no nos vayamos tan lejos. Volviendo al año 1950, el Consejo de Seguridad de la ONU emitió de hecho 2 resoluciones. La primera, que fue la 82, fue esta condena enérgica que os decía, y que se limitaba a una cuestión puramente retórica de que han hecho ustedes muy mal, pero claro, ¿cuántas resoluciones de condena ha emitido la ONU? Ni se sabe, cientos a lo largo de sus 70 años de historia o 75 años de historia. Esta no tenía mucha importancia en el mundo real. Vale, no queda bien que la ONU, el Consejo de Seguridad de la ONU emita una resolución contra ti, pero nada más. Y luego venía la otra, que era la resolución número 83, en la que ya se invitaba a los países miembros de la ONU a prestar ayuda militar a Corea del Sur. Bien, pues esto, la resolución número 83, era todo lo que necesitaba Truman, nada más. Así que el día 27 de junio, 2 días después de la invasión, ordenó que las Fuerzas Armadas estadounidenses, que estaban bastante cerca, por cierto, estaban en el mismo Japón, no tenían que desplazarse desde Estados Unidos, pues les ordenó que auxiliasen a Corea del Sur en aquel mismo momento. Mes y medio más tarde, el Congreso, como una guerra cuesta dinero, tuvo que ir a pedir Truman dinero al Congreso. El Congreso aprobó una partida de $12.000 millones para financiar la guerra. En fin, ya estaba todo listo para poder ir a la guerra. Estaba el motivo para librarla, fundamental, y que además fuese justo, y el dinero con el que pagarla. Luego, junto a Estados Unidos, se apuntaron otros muchos países. No fue una guerra exclusivamente que libraron los Estados Unidos, aunque sí es cierto que los Estados Unidos fueron los que pusieron con muchísima diferencia más soldados, más armas y más recursos en aquello. Se sumaron un total de 21 países, sin contar Corea del Sur, obviamente, que estaba involucrado desde el primer momento, de todas partes del mundo. Acudieron con pequeños contingentes, pues acudieron los británicos, por supuesto, los británicos de hecho fueron el segundo contingente, pero claro, palidece al lado del que llegó a tener Estados Unidos. Estados Unidos en el momento más álgido, bueno, en toda la guerra envió, como os he dicho antes, 325.000 soldados, el momento pico de la guerra. Los británicos en el momento pico tuvieron 14.000. Pero bueno, aparte de los británicos, también fueron los franceses con un pequeño contingente, los holandeses, los griegos, los filipinos, los tailandeses, los sudafricanos y naturalmente los chinos de Taiwán. También acudió al llamado de la ONU el gobierno colombiano. Fue de hecho el único país de Hispanoamérica que fue para allá. El gobierno colombiano fue bastante generoso, llegó a enviar más de 5.000 soldados, envió un batallón de infantería llamado Batallón Colombia, ya digo, por el que pasaron más de 5.000 soldados y rotó varias fragatas que salían desde Colombia hasta Corea del Norte durante toda la guerra. Entre tanto, mientras el grupo este de aliados capitaneado por los Estados Unidos se iba conformando, pues en la península coreana seguía la guerra. El empuje de las tropas de Kim Il-sung, que estaban mucho mejor entrenadas que las de Corea del Sur e infinitamente mejor equipadas, como os decía antes, el ejército de Corea del Sur era un poco un ejército de chiste, pues su avance no cedía ni un milímetro. En agosto, 2 meses después, menos de 2 meses después de la invasión, Corea del Sur ya solo quedaba, de ese país ya solo quedaba un pequeño fragmento, en torno a la ciudad de Busan, que está en el sur, al final del todo, veréis, es de hecho la ciudad más grande del sur de Corea. Es decir, que había prácticamente concluido el trabajo y poquito le faltó para concluirlo, es decir, para ese hecho consumado que os decía antes, presentar al mundo una reunificación de facto y que los países occidentales tuvieran que aceptarlo. Claro, si Corea del Sur desaparecía porque hubiera desaparecido y su gobierno hubiera tenido que exiliarse en Japón o en Estados Unidos y pasaría pues lo que le pasó al gobierno polaco en la Segunda Guerra Mundial, que nadie se acordaba de él. Un gobierno importa en tanto en cuanto tiene un territorio. Cuando ese territorio lo ha perdido ya no le importa a nadie. Esos sinsabores los tuvo que padecer Charles de Gaulle durante la primera fase de la Segunda Guerra Mundial. Bien, pues en el caso de que la perdiese y Estados Unidos quisiese continuar con la guerra, eso les obligaría a llevar a cabo un desembarco en territorio enemigo, que siempre es mucho más arriesgado que hacerlo en territorio amigo. Pero bueno, fue eso mismo lo que se le ocurrió al comandante en jefe de las fuerzas aliadas, que era Douglas MacArthur. Douglas MacArthur os sonará, fue uno de los héroes de la Segunda Guerra Mundial. Había comandado en la Segunda Guerra Mundial las fuerzas estadounidenses en el Pacífico,
Había estado en las Filipinas, le habían echado allí los japoneses y luego dijo aquella frase famosa de volveré y por supuesto volvió. Y además se hizo una foto el día que desembarcó en Filipinas retomándolo. Hay un montón de fotos de Douglas MacArthur. Bien, la cuestión era que había que defender Busan, eso era importantísimo, que en ningún momento la República de Corea del Sur se quedase fuera de la península, pero no contraatacar desde ahí, ya que era el punto donde se concentraba el grueso del ejército norcoreano. Los norcoreanos, a fin de cuentas, eran unos tipos duros. Podían atrincherarse y convertir el sur de Corea en algo parecido al frente occidental en la Primera Guerra Mundial. Que estuviesen concentrados en torno a Busan daba, eso sí, una oportunidad a los aliados. Les daba una oportunidad en la otra punta de la península, que estaba pues más o menos desatendida, o eso es lo que decían los informes de inteligencia con los que contaban los estadounidenses. Y así es como nació el desembarco más famoso de esta guerra, que fue el desembarco de Incheon. Incheon es una ciudad portuaria cercana a Seúl, bueno, hoy de hecho forma parte del área metropolitana de Seúl. Seúl es una ciudad que no está propiamente en la costa, está en la desembocadura de un río, pero muy muy cerquita ya de la costa. Bien, esto de desembarcar en Incheon era una iniciativa arriesgada, porque la verdad es que no sabían a ciencia cierta cuántos efectivos tenía Kim Il-sung. Tenían información de inteligencia más o menos fiable, pero no del todo fiable. Los satélites todavía no existían, no lo olvidemos, no había drones ni nada que se le pareciese. Y ya Corea siempre fue un país especialmente hermético. Por eso al principio Truman, cuando MacArthur le propuso el plan y le dijo de desembarcar en el norte, Incheon está más al norte de Busan, pero seguía estando en Corea del Sur. En ningún momento querían desembarcar en Corea del Norte, porque eso se podría haber interpretado como una agresión. Así que cuando se lo propuso a Truman no le gustó mucho al principio, pensando que eso podía ser un auténtico desastre. Pero bueno, luego ya se lo pensó 2 veces y autorizó el contraataque por ahí. Pero vamos, se lo pensó bastante, desde que le propuso MacArthur el plan de atacar en Incheon, de hacer el desembarco al más puro estilo de la Segunda Guerra Mundial, de la Guerra del Pacífico, hasta que dio el placet, no fue hasta el mes de agosto, pasaron muchas semanas. El desembarco de Incheon se produjo el 10 de septiembre de 1950. Fue un desembarco, ya digo, digno de cualquiera de las grandes operaciones anfibias de las que hubo en la Segunda Guerra Mundial. No tan grande, eso sí, pero del mismo estilo y además hecho con el mismo tipo de barcos y el mismo tipo de aviones, aunque eso sí, ahí ya se incorporaron de manera masiva reactores o helicópteros, que eran pues un tipo de aeronaves que no se habían visto en la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos además no quiso equivocarse, puso toda la carne en el asador y asignó a la operación suficientes soldados como para evitarse sustos. Asignó a la operación 2 divisiones muy experimentadas, una entera de marines y la otra de infantería, compuestas por 40.000 hombres entre las dos. Además de eso, de apoyo tenían 4 cruceros y 7 destructores. ¿Qué se encontraron de frente? Pues no mucho. Tal y como esperaba MacArthur, los norcoreanos tenían prácticamente todo su ejército sitiando Busan. Así que de frente solo se encontraron a unos 6.500 norcoreanos, que ni siquiera eran tropas de élite, que apenas pudieron oponer resistencia. Evidentemente, se te echan 40.000 encima, con apoyo aéreo masivo y decididos a desembarcar, y claro, no pudieron hacer prácticamente nada. El desembarco, de hecho, fue un éxito rotundo y permitió, entre otras cosas, a los aliados retomar Seúl. A partir de aquí, el siguiente paso era abrirse en abanico. Eso le permitía a las fuerzas de la ONU ir hacia el sur a conseguir levantar el sitio de Busan y, por supuesto, ir también hacia el norte. La mayor parte, al principio por lo menos, se fue hacia el sur para levantar el asedio de Busan, embolsando a los norcoreanos, y la otra ya fue hacia el norte. Lo que implicaba, si iban hacia el norte, ya os he dicho antes que Seúl está al ladito, está justo por debajo del paralelo 38, esto implicaba entrar en Corea del Norte y avanzar hasta la frontera china y soviética. A lo largo del mes de septiembre, toda Corea del Sur quedó liberada y en octubre MacArthur recibió la autorización para cruzar el paralelo 38.
Es decir, podía perfectamente, en ese momento ya no lo consideraban una invasión, sino simplemente hacer justicia o algo así. Bueno, los estadounidenses lo que habían pensado es que quizá no estaba malo de unificar Corea, pero eso sí, unificarla con el gobierno de Ri, con el gobierno que con su gobierno satélite y no el gobierno, más que satélite, títere. El gobierno títere suyo y no el gobierno títere de Moscú. La cuestión es que le dieron autorización, se la dio la ONU, porque esta guerra no la luchó Estados Unidos contra Corea del Norte ni Estados Unidos contra China. Fue la ONU contra Corea del Norte o la ONU contra China, aunque la mayor parte de efectivos, como os he dicho antes, eran estadounidenses. Bien, pues a partir de ese momento, octubre, MacArthur se dirigió hacia el norte, penetró en el país y para ello llevó a cabo otro desembarco anfibio, esta vez en Bonsang, que está enclavada en la costa este de Corea del Norte. Está pues en el otro mar, el mar del Japón, como os he dicho antes, y el mar Amarillo. El ejército norcoreano, por supuesto, se vino abajo. Los mismos que solo un mes antes sitiaban Busan y a puntito estuvieron de tomarla, pues ahora huían en cualquier dirección o directamente se rendían en masa ante las tropas aliadas. La guerra parecía que había terminado. Todos estaban convencidos a finales de octubre de que concluiría muy pronto, por supuesto antes de fin de año, en un mes o incluso menos, y Corea quedaría reunificada. Aunque quedaría reunificada en el sentido inverso, al que pensaba Stalin solo 5 meses antes. Sería una Corea toda pro-occidental que haría frontera con la China comunista y con la Unión Soviética también. El rápido avance aliado, porque fue realmente rápido, cuestión de semanas, motivó que se encendiesen todas las alarmas en Pekín y en Moscú. La operación les había salido mal. El tiro les había salido literalmente por la culata, tanto a Mao Zedong como a Stalin. Ellos se habían visto que esta operación iba a ser rapidísima y que mucho antes del fin de 1950 se iban a encontrar con toda Corea en sus manos. Y lo que veían en el mes de noviembre de 1950 era que iban a tener a las tropas estadounidenses pues en las mismas fronteras de sus respectivos países. Puede parecer una tontería, pero en tan poco tiempo se llevaron un susto de muerte. Los chinos, cuya República Popular estaba recién nacida, temían que una Corea capitalista sirviese a Chiang Kai-shek como plataforma sobre la que proyectarse, sobre la China continental. La guerra civil había terminado solo unos meses antes, podía reiniciarse en cualquier momento. En Rusia tampoco veían con buenos ojos eso de tener al cuerpo de marines en su frontera oriental. Vladivostok está a solo 200 kilómetros por carretera de la frontera norcoreana, que a veces hay que echar un vistazo al mapa de vez en cuando para ver estas cosas, estos detalles que son muy importantes. Pues bien, fue en ese momento cuando los chinos decidieron intervenir abiertamente en la guerra, poniendo, de nuevo como los estadounidenses unos meses antes, toda la carne en el asador. Hasta ese momento su participación en la guerra se había limitado a supervisar a los militares norcoreanos, proporcionar armas, enviar asesores militares a Kim Il-sung, pero claro, se había demostrado que eso no era suficiente. Y además la industria bélica estadounidense era muy superior a la china, es decir, la cantidad en número y en calidad de armas que podían fabricar las fábricas en Estados Unidos era muy superior a lo que podían fabricar las fábricas chinas. Así que no, con esa primera manera de enfocar la guerra no iban a llegar muy lejos, al contrario, en cuestión de muy pocos días iban a encontrar a los estadounidenses en la frontera y ya no habría quien los sacase de allí. El ejército chino era, evidentemente, desde un punto de vista técnico, por lo menos, muy inferior al aliado. Pero claro, China disponía de una reserva de carne de cañón prácticamente inagotable, cosa que no tenían los Estados Unidos, donde cada muerto se contaba y dolía en el gobierno y había que repatriarlo a casa y enviar una bandera doblada a su familia y enviar una carta a la madre. Y a partir de cierto punto de bajas, los estadounidenses se revolvían en la silla, aquello es una democracia. En el Congreso podía haber problemas, podían cortar la financiación. China no tenía ese problema. La URSS tampoco, por cierto. Así que a finales del mes de octubre, el primer ministro chino, que era Zhou Enlai, viajó a Rusia para pedir permiso a Stalin. Ya os he dicho antes que la China de aquel entonces era un satélite de la Unión Soviética. Le iban a pedir permiso para intervenir, porque las cosas se habían puesto muy feas. Fueron a Moscú, en Moscú no estaba en ese momento Stalin, se había ido a su dacha del Mar Negro, le recibió y Stalin les dio permiso para participar, para meterse, pero no lo haría él mismo.
No sé, quizá tenía miedo de que los estadounidenses contraatacasen con armas nucleares. La URSS de 1950 no era la de 1980. Habían desarrollado una cabeza nuclear, eso es cierto, pero aún no disponían de un arsenal atómico propiamente dicho en aquel momento. Tardarían aproximadamente unos 10 años en disponer de suficientes cabezas nucleares y una tecnología de armas nucleares lo suficientemente desarrollada como para poder plantar cara a los Estados Unidos. Luego el país, además, la Unión Soviética estaba devastado tras la Guerra Mundial. Habían perdido 20 millones de personas, las ciudades, especialmente las de la Rusia europea, estaban que había que reconstruirlas prácticamente enteras. Si se enfrentaba directamente a Estados Unidos, no duraría mucho. Así que dejó hacer a los chinos, prometiéndoles ayuda en forma de armas y municiones y poquito más. Su Enlai tiró para adelante sabiendo que tenían un problema serio y el 19 de octubre tropas chinas entraron en Corea del Norte. A partir de ahí es cuando empieza la segunda fase de la guerra. La guerra, de hecho, ahí da un nuevo giro que terminaría por ser el giro decisivo y el que, por cierto, le costaría el puesto a Douglas MacArthur, que solo unos días antes le había asegurado a Truman en una reunión que habían tenido el presidente de Estados Unidos y MacArthur en la isla de Wake, en mitad del Pacífico, que los chinos no entrarían en guerra, que él disponía de unos informes de inteligencia muy de fiar y que además la guerra ya estaba perdida y que era muy tarde, que tenían que haberlo hecho antes. Truman le creyó y el día 20 de octubre se enteraron de que los chinos habían entrado en Corea del Norte. Pero vamos, lo hicieron al final, y no eran pocos. MacArthur fue un gran militar, eso es indiscutible, tipo muy carismático, por cierto, pero la geopolítica nunca fue lo suyo, le venía demasiado grande. Caray, por eso se equivocó en esta ocasión. Más tarde, al parecer, quiso arreglarlo, según se dice, pidiendo a Truman autorización para arrojar bombas atómicas sobre China, lo que se dice porque no es del todo cierto. Por suerte, no se arrojaron esas bombas atómicas en China, es decir, que Truman no pasó por ahí y le cesó entregando el mando aliado al general Matthew Ridgway, que era un general de paracaidistas que había hecho la guerra mundial con un perfil muchísimo más bajo, desde luego de relaciones públicas infinitamente más bajo, y había hecho la guerra mundial en el frente europeo. Había estado en la invasión de Italia y también en Normandía. Pero vamos, no adelantemos acontecimientos. El relevo de MacArthur no llegaría hasta el mes de abril del año 1951. En noviembre de 1950... MacArthur se las veía muy felices, veía que esa era una guerra ganada y que iba a ganar en apenas 6 meses. En ese momento las fuerzas aliadas ocuparon prácticamente toda Corea. Tanto el sur, por supuesto, como también el norte, incluida la capital de Corea del Norte, Pyongyang. Las líneas aliadas llegaron a extenderse hasta casi tocar la frontera china, les faltaron unos pocos kilómetros para llegar a la frontera china. Pues bien, en ese punto China contraatacó y lo hizo con todo lo que tenía a mano, que era bastante. Casi 400.000 efectivos que se echaron sobre las líneas aliadas por varios puntos y evidentemente las rompieron. Rompieron estas líneas y no hicieron ya más que empujar día tras día a los aliados hacia el sur. Estados Unidos, de la misma manera que le había pillado la guerra un poco de sorpresa, esta contraofensiva china también le había pillado de sorpresa, porque el comandante en jefe de las fuerzas aliadas, que era Douglas MacArthur, no la había visto venir e incluso se lo había dicho al propio presidente en la isla de Wake, en su reunión unos días antes. Es decir, no tenían prevista una contraofensiva y por lo tanto no estaban preparados para resistirla. Las divisiones aliadas empezaron a ceder terreno. También influía la temperatura y el clima, que en Corea del Norte es especialmente frío y es un invierno casi siberiano, y esto les pilló ya en el mes de noviembre. No desde luego una estación para guerrear demasiado, mientras que los chinos venían de Manchuria. Y era en buena medida su líquido elemento, su ambiente natural. Los aliados se replegaron hacia el sur a toda prisa, buscando un lugar seguro donde establecer de nuevo la línea. Lo encontraron en el mismo paralelo 38, más o menos, es decir, lo fueron a encontrar donde había estado la frontera. Se volvía al punto de inicio de unos meses antes, pero claro, con 1 millón de soldados extranjeros sobre el terreno, aproximadamente 500.000 de aliados, básicamente estadounidenses, y otro 500.000 de chinos. Durante los primeros 6 meses de 1951, los combates fueron continuos en torno al paralelo 38, pero ninguno de los dos bandos conseguía romper de manera decisiva la línea enemiga.
Había avances, contraavances. Durante una semana una operación estadounidense arrebataba algo de terreno a los chinos y durante la semana siguiente eran los chinos los que contraatacaban. Fue en ese punto cuando Truman cesó a MacArthur. La razón que se adujo, o al menos que todos quisieron entender, fue que MacArthur solicitó autorización para bombardear China con cabezas nucleares. Esto supongo que si conocéis un poco por encima la guerra de Corea lo habréis escuchado alguna vez. Pues al parecer no fue así. Le cesó por otras razones y entre las cuales no estaba lo de las cabezas nucleares. Otra cosa es que MacArthur en algún momento lo pensase, pero es que lo pensaron prácticamente todos los estadounidenses con responsabilidad, incluido el propio presidente. Le cesó por insubordinación, es decir, por puentear al presidente. Se había reunido con Chiang Kai-shek sin pedirle permiso al presidente, es una relación diplomática, el presidente de una república, se había comunicado directamente con el Congreso sin pasar por la Casa Blanca, de nuevo. De hecho, la razón formal fue por faltar el respeto al presidente de los Estados Unidos, que era algo que MacArthur buscaba continuamente. Truman y MacArthur no se llevaban bien, de hecho se aborrecían. Y eso estaba a la vista de cualquiera. La reunión de Wake, por ejemplo, MacArthur se negó a viajar hasta Estados Unidos e hizo viajar al presidente Truman hasta Wake, que es un islote en mitad del Pacífico. Es parte de Estados Unidos, pero no es poco menos que una base militar. Eso fue una humillación que el general le hizo al presidente. Los estadounidenses, a pesar de todo, admiraban mucho a MacArthur por su papel en la Guerra del Pacífico y bueno, por esos aires de caudillo guerrero que se daban. Era un tipo que adoraba las frases grandilocuentes y le encantaba figurar y hacerse fotos, como os decía antes. Bueno, esa es la razón por la que hay disponible tan buen material fotográfico de Douglas MacArthur. Él mismo se encargaba de llevar fotógrafos siempre, se encargó de que pasase su imagen a la historia. Casi siempre llevaba consigo un buen fotógrafo, un soldado que hacía muy buenas fotos y el resultado es que tenemos unas fotos extraordinarias de MacArthur. Empleaba además dos elementos casi de mercadotecnia que le hacen reconocible y que se transformaron en sus señas de identidad. Una es la gorra de plato, que no era la gorra de plato que utilizaban otros generales estadounidenses, sino la gorra de plato de mariscal de las Filipinas, que no le correspondía usarla porque había dejado de serlo ya, pero bueno, se la seguía poniendo a ver quién le decía claro que se la quitase. Y luego, por otro lado, la pipa de maíz, como la que empleaba Popeye. La figura de MacArthur siempre se asocia a la pipa de maíz. La mazorca de maíz que se preparaba de tal manera, se sigue preparando. En Estados Unidos es una pipa en ciertas zonas relativamente común. Bueno, es como la pipa de Popeye. Popeye ya era un personaje muy popular de dibujos animados, de cómics. Bien, un tipo así de popular, con esos elementos tan icónicos, llegado el caso podría convertirse en algo más que un dolor de cabeza en el campo de batalla, sino en un rival político. Y en el año 52 había elecciones, en las que Truman podía aspirar a la reelección. ¿Por qué? Pues porque en su primer mandato, que fue del 45 al 48, él no había ganado las elecciones, las había ganado Roosevelt. Él había hecho ese mandato como sucesor de Roosevelt. Roosevelt murió poco después de ganar las elecciones y ya el resto del mandato lo cubrió Truman. En aquel momento los grandes generales de la Segunda Guerra Mundial eran muy populares. Tipos como Chester Nimitz, por ejemplo, Omar Bradley o Dwight Eisenhower, Ike. Eisenhower tenía hasta un apodo, Ike, por el que le conocían todos los estadounidenses. Eran muy conocidos por el pueblo y, por supuesto, muy admirados. Y aparecían continuamente en los noticieros de los cines y en los periódicos. De hecho, las elecciones del 52 las terminó ganando un militar. Las terminó ganando Eisenhower. Pero no ya contra Truman, que decidió no presentarse, sino contra el gobernador de Illinois, que era un demócrata llamado Adlai Stevenson. Una de las razones por las cuales Truman optó por la retirada de la arena política fue, de hecho, el fiasco de Corea, que en el año 1952 ya era más que evidente y generaba cierto malestar en la sociedad estadounidense. Lo que había empezado de forma muy prometedora en el verano de 1950 se convirtió primero en un agotador tira y afloja en el paralelo 38, que no provocaba más que bajas, y después en un prolongado tiempo muerto que duró 2 años.
y que también producía bajas. Duró 2 años, desde julio del 51 hasta julio del 53, cuando se firmó el armisticio de Panmunjom. Por hacer una comparación un tanto anacrónica, podríamos decir que Corea se vietnamizó. Aunque bueno, en rigor, aunque solo sea por respetar la cronología, podríamos decir que Vietnam se coreanizó. Es decir, que ninguno de los dos bandos desde 1951 podía atravesar las líneas enemigas. China además estaba dispuesta a defender esa línea a cualquier coste, porque si los aliados la atravesaban y se plantaban en el río Yalu, que es el que separa ambos países por el norte, seguramente ocuparían Manchuria. Y eso, por descontado, sería el fin de la República Popular China, que estaba aún muy lejos de consolidarse. Era un país que tenía pues apenas 2 años de vida. En el lado aliado, el entusiasmo de los primeros meses o las primeras semanas se había enfriado bastante. Muchos veían que ya se había conseguido el objetivo original, que era revertir la invasión norcoreana, y que ya no tenía sentido combatir. Lo que había condenado la ONU era la invasión de Kim Il-sung. La ONU en ningún momento había dicho que había que invadir toda Corea. Los chinos luego tampoco querían avanzar. Esa es la verdad. Estaban dispuestos a defenderlo, pero su intención no era llegar hasta el sur de Corea. Su compromiso era con Corea del Norte. Necesitaban ese estado tapón. Sabían que si avanzaban más, Estados Unidos contraatacaría y lo haría con más fuerza. Y todavía les podrían caer las temidas bombas nucleares. Resumiendo, que del año 1951 al 53, Corea fue algo así como una ratonera para chinos y estadounidenses, de la que además no sabían muy bien cómo salir. En Estados Unidos, donde la guerra había sido popular al principio, había dejado de serlo a la vuelta de un año. 1951 ya los entusiasmos se habían enfriado y en el 53 era abiertamente impopular. Costaba mucho dinero e inevitablemente se producían bajas mortales. En los 3 años de guerra el ejército estadounidense perdió a 35.000 hombres y la operación costó nada menos que $30.000 millones. No era mucho, evidentemente, para una economía como la estadounidense, se lo podían permitir, pero vamos, sí lo suficiente como para que muchos la rechazasen. Luego los estadounidenses no veían una victoria clara, como con Japón o con Alemania unos años antes, y eso también contaba mucho. Tampoco veían una agresión directa, como habían hecho los japoneses contra Pearl Harbor. Luego en el lado chino, la guerra estaba costando también mucho dinero, aunque bueno, allí no tenían que rendir cuentas los gobernantes, como en el caso estadounidense. Pero vamos, estaba costando una fortuna. Entre 1950 y 1953, entre el 35 y el 40% del presupuesto total del gobierno chino se fue a la guerra de Corea. Tuvieron además un número de bajas altísimo. Aproximadamente 1 millón de chinos murieron en esta guerra. 1 millón de chinos causaron baja en esta guerra. 500.000 de víctimas mortales, evidentemente todos soldados, y otro 500.000 de heridos. Muchos de ellos murieron nada más llegar a China porque no tenían con qué tratarles. Como vemos, a principios del año 53 no había muchas razones para seguir combatiendo en una guerra que había borrado Corea del mapa y que no era popular en ningún sitio. La guerra, de hecho, se cebó con la población civil coreana. Fue víctima de masacres que perpetraron ambos bandos. En el lado norcoreano se fusilaba a todo aquel sospechoso de estar con el enemigo, y si avanzaban y tomaban una población o una aldea que había formado parte de Corea del Sur, la masacraban. A veces, de hecho, ya digo, eran pueblos enteros los que arrasaban sin piedad. En el lado aliado, pues 3/4 partes de lo mismo. Los surcoreanos se especializaron en, igual, fusilar a los que consideraban que simpatizaban con el norte. Con la diferencia que el lado aliado tenía una insultante superioridad aérea, que empleó además y empleó a fondo. Se bombardeó sin ningún tipo de restricciones el norte de Corea, todas las ciudades enemigas, que en muchos casos quedaron completamente destruidas, pero vamos, como las japonesas en la Segunda Guerra Mundial. Respecto a la bomba atómica, los estadounidenses la valoraron como respuesta. Nunca decidieron utilizarla, por lo menos ni siquiera lo tomaron muy en serio, pero sí valoraron su uso. Y no precisamente MacArthur, sino el propio Truman. Truman ordenó en noviembre de 1950 que se transfiriesen 4 bombas Mark IV, como la empleada en Nagasaki, al 9º grupo de bombardeo, que estaba acuartelado en California. Eso significa que al menos tenía esa
esa baza ahí por si tenía que utilizarla. Un año más tarde, en el 51, ya con MacArthur cesado, el general Ridgway recibió autorización de la Casa Blanca de emplear armamento nuclear si el ejército chino atacaba objetivos fuera de Corea. Es decir, si a los chinos les daba por atacar, qué sé yo, Japón. Se lo hicieron de hecho saber a los propios chinos a través de un enlace en Hong Kong para que no tuviesen esa tentación. Por suerte, la verdad es que nunca se llegaron a emplear las armas nucleares, ni siquiera estuvieron cerca de hacerlo. En ningún momento se trasladó material nuclear hasta Corea, ni nunca se diseñó operación alguna que incluyese un ataque nuclear. Las tuvieron ahí en la recámara por si acaso, pero no solo MacArthur, sino todo lo que había sido el alto Estado Mayor de los Estados Unidos. Pues bien, así las cosas, y con los dos contendientes metidos en un angustioso bloqueo del que no sabían cómo salir, empezaron a plantearse cómo acabar con aquello, dejándolo como mínimo en tablas, que nadie se sintiese muy ofendido. Pero claro, ahí se presentaron algunos problemas, uno de ellos muy peliagudo. Durante la primera de las reuniones que tuvo lugar en Kaesong, que era una ciudad que estaba por debajo del 38 y había pertenecido a Corea del Sur, pero que hoy Kaesong está en Corea del Norte, bueno, pues durante la primera mesa de negociaciones que abrieron entre los dos bandos, trataron el tema de los prisioneros de guerra, que en principio es un tema sencillo. Bien, cuando declaremos el armisticio, mis prisioneros me los das y yo te doy los tuyos. Se repatrian en el acto. Pues bien, sucedió que los prisioneros chinos y norcoreanos no querían volver a su país. Querían quedarse en Corea del Sur, básicamente por temor a sus propios gobiernos, que como el de Stalin en la Segunda Guerra Mundial no aceptaban la rendición de sus soldados. Y cuando regresaban a su país o los condenaban a muerte o los encarcelaban. Esto claro, que no le repatriasen a sus prisioneros de guerra, tanto para Pekín como para Pyongyang, era algo directamente inaceptable. Bueno, que hubo que buscar un árbitro internacional, al final encontraron un general indio para que resolviese el asunto. Luego en Estados Unidos también sucedían cosas, en el terreno político. En las elecciones de 1952, como os decía antes, salió elegido Dwight Eisenhower, que había prometido poner fin a la guerra durante la campaña. Ganó el día 4 de noviembre del 52 las elecciones y el día 29 de ese mismo mes se desplazó en persona hasta Corea para ver la situación sobre el terreno. Eisenhower era un militar brillante y sabía leer una guerra a la perfección y encontrar a partir de ahí el modo de acabar con aquello sin que el honor del ejército estadounidense quedase en entredicho. Bien, pues de aquella visita a Eisenhower salió el armisticio de 1953. La oferta estadounidense era fijar la frontera justo donde se encontraba el frente en aquel momento, en la llamada línea Kansas, que está un poco por encima del paralelo 38. Serpentea en torno al paralelo 38, primero está un poquito por debajo y luego ya queda por encima hasta las costas del mar del Japón. A los chinos no les parecía bien, porque la frontera original estaba en el mismo paralelo 38. Pero claro, sucedió que bastante lejos de Corea, en Moscú, en Rusia, no exactamente en Moscú, el día 5 de marzo del 53 murió Stalin en su dacha de Kuntsevo. Murió de una hemorragia cerebral. En la URSS, pues evidentemente para algo como eso no estaba nadie preparado y se abrió un periodo de transición muy complicado. Así que dieron instrucciones a Pekín, que como os decía antes era un estado satélite de casi un protectorado de la URSS, para que aceptase la propuesta de armisticio estadounidense. Bien, el día 19 de julio llegaron a un acuerdo final y el armisticio se firmó el 27 de julio. Era, insisto, como os dije antes, un simple armisticio, un simple alto el fuego, no un tratado de paz entre dos gobiernos para poner fin al conflicto y normalizar relaciones. No. Dentro del armisticio, por supuesto, el alto el fuego tenía que ser absoluto y no se podía disparar, pero nada más. Se contempló, eso sí, la creación de una zona desmilitarizada, una franja de 250 kilómetros de largo y 4 kilómetros de ancho, que va del Mar Amarillo al Mar del Japón, partiendo la península en dos. Es la actual frontera entre estos dos países. Desde entonces, pues la verdad es que no se ha conseguido alcanzar un tratado de paz definitivo, porque las dos Coreas no se reconocen mutuamente. En la franja desmilitarizada se han producido algunos incidentes a lo largo de estos últimos 70 años,
Pero vamos, en todo caso, bueno, en todos los casos provocados por Corea del Norte. En los años 70 los surcoreanos descubrieron 4 túneles que habían excavado los norcoreanos, el ejército, con la idea de invadir el sur en algún momento. En el año 76, 2 oficiales estadounidenses, un capitán y un teniente, fueron abatidos por fuerzas norcoreanas en la zona desmilitarizada, y no con una escopeta, sino con un hacha. Por eso se le conoce como el incidente del hacha. Les dieron con un hacha cuando estaban supervisando estos 2 oficiales estadounidenses la tala de un árbol que les obstaculizaba la visión desde su punto de observación. Aparecieron unos norcoreanos y los mataron a hachazos, tal cual. En fin, se han producido más incidentes con bajas, bueno, algunos hace poco, en 2010, ya en tiempos de Kim Jong-il, el hijo de Kim Il-sung. Unas lanchas norcoreanas bombardearon la isla de Yeonpyeong, que está ubicada frente a las costas norcoreanas, ocasionando por lo demás la muerte de 4 personas. Esto os lo comentaba hace no mucho, 1 o 2 años en la Contracrónica. En el 75, de hecho, a Kim Il-sung, en 1975, se le ocurrió la idea de reactivar la invasión del sur, aprovechando la retirada estadounidense de Vietnam. Viajó a Pekín para buscar el apoyo de Mao Zedong, pero que estaba ya muy mayor, no quiso saber nada del tema. En el 75, Estados Unidos y China ya habían hecho las paces y Mao no quería problemas. Aparte de estos incidentes, pues la verdad es que nada ha cambiado en el paralelo 38. La división de Corea permanece y nada invita a pensar que esto vaya a cambiar en breve. La guerra oficialmente no ha terminado y han pasado 70 años desde que empezó, ¿eh? Ojo, allá por el mes de junio de 1950. Hasta aquí llegamos con este capítulo dedicado a la Guerra de Corea, un conflicto un tanto desconocido, quizá porque no satisfizo a nadie, y claro, vemos que a nadie absolutamente, ni los propios coreanos han podido decir ganamos. Bueno, los norcoreanos, al menos en la propaganda, aseguran que ellos ganaron la Guerra de Corea, pero en fin, los coreanos fueron los que registraron más víctimas, unos 3 millones de muertos entre las 2 Coreas, la mayor parte de ellos, por desgracia, civiles. Para Estados Unidos fue una especie de coitus interruptus, y para China o la URSS la demostración de que no iba a ser tan fácil expandirse, como pensaban Mao y Stalin a finales de los años 40. En fin, espero que os haya gustado y ya sin más demora pasamos al contrasello. El contrasello. El espacio de ruegos, preguntas y reflexiones de la contrahistoria. Empezamos con Víctor, de México, que tiene una pregunta de historia contemporánea, más concretamente de un año, el año 1968. Saludos, Fernando. Quería preguntarte algo, una propuesta para la contrahistoria, y es sobre el año de 1968. Parece ser que muchas cosas sucedieron en ese año en muchas partes del mundo. Por ejemplo, aquí en México hubo un movimiento estudiantil que terminó en represión por parte del gobierno, pero parece que también hubo en otros países, y no me parece coincidencia que algo así suceda en tantos países al mismo tiempo, y quería saber si hay algo ahí digno de contarse. Saludos y muchas gracias por tu programa. Pues mira, Víctor, de mayo del 68 en París, del mayo parisino, hice un contracorte hace poco. Vamos, este mismo mes, el día 6 de julio. Lo tienes en el archivo, por si quieres escucharlo, pero vamos, recuerda que es un contracorte, es decir, que es solo para patronos. Respecto a lo que comentas del agitado año 1968, pues la verdad es que sí, es cierto que sucedieron muchas cosas aquel año, especialmente en Estados Unidos, donde asesinaron a Martin Luther King en el mes de marzo y a Robert Kennedy en junio. Fue también el año de la ofensiva del Tet en Vietnam. Tienes también un contracorte del año pasado, del mes de abril, sobre la ofensiva del Tet, que pues esta ofensiva duró casi todo el año, 68. Tienes también las elecciones, que las ganó Nixon, que había perdido en 1960 frente a Kennedy y ganó en el 68 a Hubert Humphrey. En Europa también fue algo movido. En Francia se produjeron las protestas estudiantiles de mayo. Luego en junio en Praga se produjo
gran manifestación. Bueno, empezó básicamente lo que conocemos como Primavera de Praga, duró buena parte de 1968, pero vamos, la población de Praga y de parte de la República Checa, de Checoslovaquia entonces, se levantó contra los soviéticos y el Pacto de Varsovia invadió el país. De eso tienes una contrahistoria que hice hace un par de años, titulada Tanques sobre Praga. Pues ya está en abierto, por si quieres escucharla. En fin, ¿qué pasó aquel año que se acumularon tantas cosas? Pues creo que fue un poco casualidad, porque 1967 y 1969 fueron también muy conflictivos. Lo que sucedió entonces, bueno, pues en esa época, finales de los 60, es que habían pasado ya 25 años del final de la Segunda Guerra Mundial y el orden de posguerra empezó a resquebrajarse. Las colonias europeas se independizaron y el crecimiento económico de posguerra pues tuvo una consecuencia inesperada, y es que al menos en Europa muchos jóvenes se rebelaron contra él. Luego la Unión Soviética y el socialismo real también entró en crisis. La Revolución de Octubre del 17 dejó de ser un referente y el socialismo en Occidente se tuvo que reinventar, dando lugar a lo que hoy conocemos como Nueva Izquierda. Pero bueno, evidentemente pues ya con 50 y tantos años a sus espaldas de Nueva Izquierda tiene poco. En México, como bien sabes, fue en 1968 cuando se produjo la gran movilización estudiantil, que tuvo como punto álgido la masacre de Tlatelolco, motivada porque, lo comentaba aquí en un Gotasello hace 1 o 2 semanas, porque el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz quería que los Juegos Olímpicos de ese año, que se celebraron en Ciudad de México, fuesen tranquilos y no hubiese manifestaciones en la calle. Quería dar una imagen de un México rico y pacífico. La masacre de Tlatelolco tuvo lugar el 2 de octubre y los Juegos comenzaron el día 12. Así que una cosa y la otra están íntimamente interrelacionadas. ¿De haberse dado esta misma circunstancia en 1967? Pues yo estoy convencido que la masacre de Tlatelolco hubiese sido un año antes. Vamos, más que hablar del año 68, habría que hablar de la segunda mitad de los años 60, que es cuando se rompe el gran consenso de posguerra. Bien, vamos ahora con Denis, que está en Italia, en Pisa concretamente, y que nos habla de un par de temas, del pánico del año 1000 y de Attila. Lo primero de todo era relativo al milenio, al milenarismo, este tipo de cosas. Quería recomendar un vídeo de un profesor que se llama Alessandro Barbero y que tiene, bueno, se podéis encontrar en YouTube, sobre el miedo del año 1000. Bueno, evidentemente está italiano, pero bueno, se entiende bastante bien, es un buen divulgador y lo recomiendo. En todo caso, yo te estoy mandando este mensaje, bueno, se oyen las cigarras de fondo, es que estoy en un olivar cerca de un castillo, las ruinas de un castillo lombardo, desde donde se ven 2 escenarios del milenio, o bueno, relativos al milenio. Uno es del año 1000, o más bien de un señor que se inventó el año 1000, al menos aquí en Italia, que era un tal Carducci, muy relacionado evidentemente con la unidad de Italia, y que estaba por anticlericalismo, estaba muy en contra evidentemente de la Iglesia, y se inventó o ayudó a difundir estas cosas que luego también, bueno, antes había hecho Strindberg, ¿no? No se lo inventó, pero aquí digamos es el milenarista canónico. Tiene un poema muy famoso llamado Mille e non più mille, en donde dice básicamente que bueno, esta gente estaba esperando el fin del mundo y de repente se dieron cuenta el 1 de enero del año 1000 que no se moría nadie y que empezaron a trabajar. Debe ser que la economía se reactiva así en 2 segundos. Bueno, ese nació aquí justito del otro lado del valle donde estoy yo. Y a unos 40 kilómetros se ve de lejos, porque estoy en una colina, se ve un escenario que realmente sí que tiene que ver con el milenio, con un milenarismo que ocurrió de verdad, ¿no? El milenarismo de Federico II, porque él tenía un castillito por aquí, bueno, un castillito no, un castillazo bastante grande, era desde donde dominaba toda la Toscana. Este señor era considerado el anticristo por muchos y sobre todo por un tal Joaquín de Flor, un calabrés, un monje calabrés que había hecho la profecía que como bueno, este señor iba a traer el apocalipsis y iban a venir Gog y Magog y se iban a cargar a todo el mundo básicamente. Esto lo cuenta Salimbene de Parma, que era un monje franciscano, que dice que se llevó una decepción tremenda cuando Federico II, del que por cierto era
no familiar, pero casi, porque ese tío era un tío o sea, una familia de noble importantísima de Parma. Se llevó un chasco bastante grande cuando este señor se murió y no apareció el Apocalipsis, ¿no? Y entonces ese sí fue un milenarismo, no evidentemente extendidísimo, pero sí, digamos, dentro de los religiosos que apoyaban al Papa en aquella época, sí existía. La segunda cuestión, y perdón porque esto me está quedando larguísimo, intento hacerlo lo antes posible, es sobre Atila. Venía un poquito a completar lo que decías tú. Una cosa sobre la iconografía. Había iconografía de Atila. Sí, ya sé que no se ha conservado. Había uno en particular. Atila resultó vencido por el hambre cuando entró en Italia, porque Italia en aquella época era un páramo bestial. La gente vendía a sus hijos por hambre, o por al menos para que pudieran comer sus hijos y pudieran comer ellos un poquito. Y Atila se fue, digamos, con el ramo entre las piernas, no por ser vencido, sino por el hambre, ¿no? En la peste. De ahí que a lo mejor también eso de que por donde pasa Atila no crece la hierba se ha mezclado un poquito, evidentemente, y más bien Atila vivió un tiempo de devastación en donde ni siquiera los pobres unos podían rapiñar. Este señor luego no pudo entrar en Rávena porque estaba todo lleno de un pantano, lleno de malaria y de mosquitos, y se marchó a Milán. En Milán había un fresco en una de, no sé si era en la catedral, y allí había ese fresco pintaba a Atila como un idiota a los pies del emperador, rindiéndole pleitesía, o no sé si era emperador o Aecio, uno de los dos, pero bueno, Aecio era el que mandaba allí. Y este señor básicamente lo que hizo fue mandar a buscar al pintor, lo trajo para allí, me dijo, te voy a dar un dinero para que me pintes aquí, en plan Thug Life, recibiendo dinero del emperador, oro a más no poder y pintándome bien. Luego al final el único icono que nos queda de Atila, evidentemente no es de Atila contemporáneo, es del Rafael, de 1000 años después prácticamente, que lo pinta en las estancias vaticanas como si fuera, bueno, un turco, evidentemente porque era la tipología de bárbaro de la época. Y luego es curioso porque dentro del Imperio Romano de Oriente y dentro de también incluso la mitología germánica, porque Atila, bueno, es un nombre germánico, o sea, es un tío que estaba medio mezclado con los godos, los hunos para aquella época estaban muy mezclados con los godos. Este señor aparece en una de las versiones de los Nibelungos como el rey bueno. Hay una, evidentemente, que se aparece como el rey malo, pero hay una en el que aparece como el rey bueno, un personaje positivo. Y bueno, dentro de la mitología húngara, no sé por qué, porque los húngaros no son unos, pero según ellos sí, aparece como un personaje bastante positivo. Y de hecho en Oriente era un personaje bastante positivo, era un tío que se dedicaba a parar a los bárbaros, a los otros bárbaros, que eran más bien los visigodos, los alanos y los francos. Luego le fue, digamos, de ahí vino un poquito toda la mitología, porque evidentemente los francos son un pueblo privilegiado por la Iglesia Católica de Roma y siempre les hacen la pelota, evidentemente, y les dan demasiada importancia. Pues nada, Denis, muchas gracias por tu reportaje in situ. Eres una persona afortunada que estás en Lombardía. Has ido literalmente a las fuentes. Lo que me has dejado es sin tiempo, así que aquí nos despedimos ya por esta semana. Hoy, por cierto, hay Contra en directo en mi canal de YouTube. Es a las 10 de la noche, hora de Madrid, a las 5 de la tarde en Buenos Aires, las 4 en Santiago de Chile, las 3 en Ciudad de México y Bogotá y las 2 en Centroamérica. Si estáis en Los Ángeles o en la parte más occidental de México será la 1. Bien, ahí os espero por si queréis pasaros, y si no podéis estar, ver el directo, pues el vídeo queda guardado para que lo veáis cuando os apetezca. Pues eso, queridos amigos, nos vemos, o nos escuchamos, mejor dicho, en la próxima Contrahistoria.